Hola a todos, estamos acá en un nuevo SEMCORP Live, una nueva sesión, nuestra cuarta sesión ya. Eh, Hoy día tenemos invitada a María Aparicio, urbanista, especialista en revitalización de barrio, así que estamos esperando que aparezca. Hola a todos, ahí estamos. Ya se están uniendo, como les contaba, estamos en un nuevo SEMCOP Live de este día jueves y contarles un poco que esto nace de la iniciativa que hicimos hace unos meses atrás, que se llama rediseñemos.cl, donde hicimos una encuesta y salimos a conversar con las personas. Esa fue nuestra iniciativa, de saber cómo poder mejorar nuestra ciudad y nuestro entorno. Estamos esperando a María Aparicio en este minuto y ahí viene ella y vamos a empezar a transmitir en vivo. Estamos esperando, María Aparicio se está conectando en este minuto y ahí Hola, está. Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Cuánto tiempo? Tanto tiempo. Bueno, les estaba contando un poco a la gente que se está uniendo y también aprovecho de contarte a ti. Nosotros hace un mes atrás hicimos una iniciativa que se llama rediseñemos.cl y que tuvo la finalidad de salir a conversar con las personas, donde generamos una encuesta que estaba, en definitiva, nuestra inquietud era saber qué, eh, qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Ya? Y por eso quisimos preguntarle a la gente en esta pequeña encuesta para sacar ciertas conclusiones y hoy día rediseñados.cl se transformó o queremos que se transforme en una plataforma donde podamos mostrar esos resultados y generar contenido en torno a esto. Y en base a eso también dijimos, ok, tengamos invitados todas las semanas que sean especialistas en este tema de mejorar la calidad de vida de la ciudad. Así que por eso estás tú hoy día, María, bienvenida. Contarles un poco que María es Muchas arquitecta gracias. de la Universidad de Chile y tiene un máster en diseño urbano en Barcelona. Tiene más de 10 años de experiencia y en el ámbito académico y profesional. Así que María tiene mucho que contarnos, sobre todo es especialista en coordinación de iniciativas de mejoramiento urbano con metodologías de participación ciudadana y regeneración territorial. Y ha desarrollado diversos proyectos arquitectónicos y urbanos, tanto en el sector público como privado. Ese es tu prontuario, María, ¿no? Así que cuéntanos un poco y partamos ya conversando un poco de que este 2020, este 2020 ha sido complejo, ha sido raro, ha sido surrealista, y también por eso hicimos esto. Eh, y creo que nos puso desafío y nos puso en jaque a todos y a todas y a todes por iguales. Entonces, y tú vienes con una frase que dice cómo pensar o repensar la escala humana. Entonces, partamos hablando un poco de eso y cómo es eso. Cuéntame tú. Yo creo que esta crisis nos ha removido profundamente como sociedad. Yo no tengo recuerdos de haber vivido una situación tan compleja, tan única, sin precedentes desde que estoy en esta tierra. Y yo creo que a todos y a todas nos ha removido absolutamente todos nuestros paradigmas, cómo nos relacionamos con las personas, cuáles son nuestras prioridades en la vida, qué es lo importante, distinguir lo importante de lo accesorio. Y eso es esencial. Yo creo que esta crisis ha generado un vuelco hacia el ser humano. Finalmente el ser humano es el que está sufriendo, cuestionándose, cuidándose, y finalmente el foco ahora es poder entender a este ser humano que se está cuidando, que se está entendiendo y también está entendiendo y descubriendo nuevas relaciones de poder generar vínculos con el otro, la otra y también con su entorno construido. Mm. Yo lo veo como esta crisis, toda crisis es, me encanta el tema del ideograma chino, es peligro, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad. Y yo siento que
estamos viviendo esta crisis, hemos vivido todos los peligros, habido y por haber, todos los miedos, la incertidumbre, pero ahora nos estamos abriendo paso a generar oportunidades en debates, pensando en cómo podemos generar una mejor ciudad para las personas. Y cuéntame eso como, colgándome justo de la última frase, cómo mejorar la ciudad para las personas. Hoy día, yo lo vengo diciendo hace rato y no soy el único, o sea, muchas zonas lo están diciendo que es que las personas van al centro, ¿no? Y esto era como una especie como de ley, tanto en marketing, en branding, en otras disciplinas, que se ponía al usuario al centro. A mí me gusta pensar que ya esta crisis lo que hace es, más que hablar de las personas al centro, es a la humanidad, que es un concepto totalmente diferente, ¿no es cierto? Lo que estabas diciendo tú, como esta conexión con la humanidad, con un ser que es mucho más profundo que una persona, ¿no es cierto? Que a pesar de que pueden ser como lo mismo, yo tengo la sensación de que tiene un peso diferente. ¿Y cómo ves tú el rol del urbanismo táctico en esa recuperación de los espacios públicos? ¿Cómo funciona con eso en relación a estos seres humanos, a nosotros? De lo que viene para adelante y cómo nos tuvimos que replantear estos espacios, o nos vamos a tener que replantear, cosas que han ido apareciendo ya en otros países que están como en el futuro, por así decirlo, de lo que es la pandemia. Cuéntame un poco eso en relación al urbanismo táctico, cómo lo ves tú, cómo ha sido tu experiencia en eso. Yo creo que el urbanismo táctico ha sido y ha jugado un rol fundamental en cómo nos volvemos a relacionar con las ciudades. Finalmente, las herramientas del urbanismo táctico lo que hacen es poder generar posibilidades de ocupación, inicialmente temporales, y genera nuevas reglas del juego en el espacio, pero en relación a las personas. Y eso es muy bonito. ¿Cómo son estas nuevas relaciones? Lo importante del urbanismo táctico en esta crisis, sobre todo, es que ha generado soluciones de diseño en un corto plazo, eh, la implementación es súper rápida, en general a un muy bajo coste, pueden ser muy replicables todos estos diseños a distintos lugares, qué sé yo, pero lo que me encanta del urbanismo táctico es que genera sentido de ciudadanía, de lo colectivo, de cómo yo me vinculo con el otro, la otra, cómo nos vemos, cómo nos relacionamos, cómo celebramos una actividad en un lugar, con un valor, y ahora, en específico, con esta crisis, cómo nos volvemos a mirar, cómo nos volvemos a relacionar, desde qué punto, con qué distancia, ahí el juego de la señalética, las demarcaciones, los colores, son muy importantes para poder generar nuevas pautas de relación que son muy importantes y que ahora están en estudio y que finalmente, si, como es lo que creo, esta pandemia llegó y toda esta crisis sanitaria quedó un poquito para quedarse, a modificarnos como personas, eh, son herramientas e información que hay que tener en cuenta para el futuro, la futura planificación de nuestras ciudades a mediano y largo plazo. ¿Crees tú que la ciudad ha perdido un poco como esa sensibilidad respecto a la escala humana? Yo creo que la respuesta es media obvia, pero me gustaría escuchar tu punto de vista, digamos. Sí, yo creo que en general, digamos una gran palabra, sí, a nivel nacional, yo creo. O sea, yo lo estoy respondiendo a nivel Chile, porque hay muchas realidades distintas y hay distintas evoluciones en el desarrollo urbano, social, económico de distintos países. Pero si me habla a nivel Chile, yo creo que recién ahora, hace eh, unos 10 años atrás, hasta este momento, hemos generado una conciencia de cómo debiesen ser planificadas nuestros entornos, nuestras ciudades, con todo el desarrollo, por ejemplo, de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que aconteció el 2014 recién. O sea, tenemos una visión de líneas directrices, cómo debemos enfrentar la ciudad, cómo debemos generar proyectos, pero tiene una data muy, muy reciente. Entonces yo creo que en todo ese tiempo de años atrás, hasta ese entonces, hubo mucho acierto y mucha equivocación y una falta de mirada que integrara de manera armónica y sostenible todas estas acciones en el tiempo. Yo creo que ahora recién estamos pensando cómo debemos generar una ciudad
a escala humana, más amable. Y en relación a lo que tú me comentabas también, igual destaco todo lo que es la organización local, el mismo tema del urbanismo táctico, los proyectos de implementación más rápida, que generan una mejor calidad de vida y que tú la ves finalmente. Tú puedes ver esos ejercicios y que son posibles, y abre también el tema cultural en relación a que ese tipo de actividades, ese tipo de instancias son posibles y nos merecemos también eso. Fíjate que hace varios años tuve una reunión, me acuerdo, con Milan Nivelit, cuando era director del Museo de Bellas Artes. Y en una conversación totalmente, o sea, de otro tema, nada que ver, y terminamos hablando de Santiago, y él decía Ya, dos cosas que le incomodaban muchísimo a Santiago. Uno, que sus ciudadanos no conocieran Santiago. O sea, no conocen sus barrios, conocen su entorno inmediato, pero no lo conocen y no lo navegan. Y lo otro, que caminaban todos mirando al suelo. Y él decía que esa mirada al suelo tiene que ver con que se ha construido esta ciudad. Y fíjate que curioso que ahora con Link, que la semana pasada nuestra invitada Pilar Goicolea decía que, que debiese haber como un desorden de comuna, así como despeinar estas fronteras, por así decirlo. Y lo que él y Milan Ivelich decía, que cuando la gente miraba al suelo era como esta respuesta a que yo miro mi metro cuadrado, yo miro mi comuna y no salgo de esto. Y creo que de alguna manera se construyó, este Santiago se ha construido como un gran parche, o sea, como que se ha ido como parchando y además así, sin mucha planificación, o sea, sin mucha estrategia o inteligencia. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Qué piensas de eso? totalmente de acuerdo. Ha Mm, sido así. Se ha desarrollado de manera eh, por terrenos, finalmente. Estos terrenos son estas comunas. En el caso de Santiago son 52 formas de operar distintas, con distintos presupuestos, que generan distintas realidades. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Pilar en la otra conversación que tuvieron. Finalmente hay que desordenar un poco todo este mapa para poder generar bienestar a los distintos lugares. Y eso es equidad urbana finalmente. Pero para eso necesitamos una figura de autoridad que pudiese consensuar estas miradas, pudiese consensuar esta visión de ciudad, que apunte a que sea desarrollada de manera más sostenible en el tiempo, que sea y entregue bienestar y calidad a todas las personas que viven, que aporte inclusión, que aporte bienestar, que fomente distintos aspectos económicos, sociales, culturales. mm, Y, y eso, yo creo que en general hemos visto mucho hacia el suelo, hemos visto mucho esta cosa gris, también tiene que ver con un poco la cultura desde hace un tiempo hacia atrás de las, los chilenos y las chilenas, esta cosa más hacia adentro, pero yo creo que estamos viviendo importantes cambios culturales y sociales que hacen que ahora estemos diciendo las cosas que nos pasan, no estemos articulando a nivel de organizaciones comunitarias, que las personas estén diciendo lo que piensen, que se estén formando organizaciones, ONG o instituciones que apunten a que el país merezca una mejor calidad de vida en general. mm, Entonces yo creo y tengo el optimismo de que la ciudad está yendo hacia eso. Y también me gustaría también hacer el hincapié de que es difícil poder conocer toda esta gran área metropolitana si no tenemos una red eficaz de transporte. ¿Cómo llegamos en metro si tenemos unas líneas que hemos avanzado en el tiempo, pero faltan tantos territorios por incluir? ¿Cómo llegamos a esas zonas? ¿Cómo esas personas de esas zonas se sienten parte de este territorio, no se sienten aisladas? Eh, yo siento que falta mucho conocimiento del territorio también por la falta de infraestructura que te dé el paso para que tú puedas ir de manera fácil, segura, a distintas realidades y que sea una cosa mucho más común y mucho más propia de las mm, personas que vivimos en este caso en Santiago. Pero esto pasa mucho a nivel también país. mm. Oye, y hablando un poco de eso, el tema de esta red que falta, también hay, y lo mencionaste tú como en el borde. Creo que
quizás el tema de, de las voluntades políticas, las voluntades estratégicas, yo no sé, tú estás metida en ese mundo, o sea, en ese mundo como quizás el tras bambalina que nosotros no conocemos para poder ejecutar este tipo de proyectos, donde tú eres una persona que tiene que juntarse a conversar con la comunidad, a escuchar la comunidad, qué es lo que necesita, luego recoges esas inquietudes que son a veces minúsculas, ¿no es cierto? Hablábamos también la semana pasada de cómo una luminaria pública puede cambiar el sentido de seguridad de una calle, ¿no es cierto? Y eso tú lo sabes muy bien. Entonces, me da la sensación de que aquí son como muchos pseudopoderes que estiran para todos lados y falta alguien que centre esto. Y tú lo dijiste ahí, y es una figura que yo también venimos hablando hace rato, esto que es este nombre que se llama alcalde mayor, que es una persona que debería como, entre comillas, golpear la mesa o tomar ciertas directrices, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso, de tener un alcalde mayor que estuviese en Chile, a nivel nacional, a nivel local? ¿Cómo lo es eso? Vital, vital, esencial, de suma urgencia, porque finalmente esta figura que aparece dentro de esta política, como te comentaba, nacional de desarrollo urbano, que aparece esta figura de gobernanza a nivel metropolitano, ahí no lo especifica qué es el nombre alcalde, habla más bien este ente que regula un área metropolitana, que puede convertirse en alcalde, alcaldesa, eh, va a ser el gran director o directora de orquesta finalmente, de cómo se desarrolla estas grandes áreas metropolitanas, y finalmente ese desarrollo debe tener una visión de desarrollo a corto y mediano y largo plazo. Deben haber estos planes estratégicos que vayan más allá de los gobiernos, que vayan mucho más allá de unos 4 años. Por ejemplo, ahí me gustaría destacar todo lo que ha pasado en el modelo de desarrollo urbano de Medellín o el modelo de desarrollo urbano de Barcelona. Y finalmente, estas dos ciudades que me encantan tuvieron crisis diferentes. Por ejemplo, Medellín tuvo una crisis social importante, una ciudad que estaba muy sumida en la violencia, muy sumida en el narcotráfico, donde había las tasas de homicidio más altas del planeta en algún Mm. momento. Pero en el año 2000 hubo toda una coyuntura de actores y visiones, voluntad política, de poder decir, esta crisis ya no puede llegar más bajo, pongámonos las pilas, eh, organicemos a la gente. Queremos escuchar a la gente es muy importante, veamos sus visiones. La gente vive en los territorios y tienen la información de primera fuente en relación a las problemáticas, a las necesidades, donde a veces todo lo que es la entidad más política no tiene el tiempo ni la forma de llegar de manera tan fina, como si es las personas que viven en sus propios territorios. Entonces, en ese sentido, es muy importante, como te decía, y me encanta el caso de Medellín, que finalmente fortaleció todas estas redes comunitarias, generó confianza, restableció absolutamente todas las confianzas de las personas en relación a sus instituciones, y finalmente lo que se hizo fue poder enfrentar esta desigualdad social, que está reflejada profundamente en desigualdades urbanas, en falta de accesibilidad a servicios básicos, áreas verdes inexistentes, y finalmente lo que se generó a través de los proyectos urbanos integrales, que son emblemáticos también en el caso de Medellín, lo que hicieron estos proyectos emblemáticos integrales fueron poder trabajar en distintas capas las necesidades de la ciudad, necesidades económicas, sociales y con una fuerte implicancia de colaboración entre instituciones. Si no se dan esos elementos, es muy insustentable finalmente operar. Y como tenían tan clara esa visión de trabajar también, como te decía, con un plan estratégico, por ejemplo, ahí desarrollaron también un plan de ordenamiento territorial, planes de desarrollo de áreas verdes para poder generar una sustentabilidad ambiental también asociada a todos estos proyectos, aseguraron eh, que los proyectos generaran bienestar finalmente y en un largo plazo. Y estamos hablando del año 2000 ahora.
En 20 años, mm, una ciudad que estaba sumida en un desastre, ahora es un caso paradigmático y un modelo ejemplar a seguir, teniendo en cuenta para nuestro caso latinoamericano, Chile. mm. Y en el Oye, caso, por ejemplo, de Barcelona, perdón. para poder rematar un poquito, el caso modelo Barcelona, que también es muy, muy emblemático. Barcelona en la época de dictadura, guardando las proporciones, también tenía mucha desigualdad urbana, tenía zonas muy, muy precarias, y finalmente con la llegada de la democracia en los años 80, 79, 80, también hubo esta voluntad de organicemos a la ciudad, organicemos las personas, las organizaciones, fortalezcámoslas con distintas herramientas, con distintos programas, volvamos a que esas personas vuelvan a decir lo que piensan. Ahí se generaron millones de cabildos, millones de organizaciones importantes ahí en torno a la representatividad ciudadana, y también lo que fue muy, muy importante y muy detonante, por ejemplo, fue haberse aprovechado de manera muy positiva los Juegos Olímpicos del año 92, que lo que generó, imagínate, de los 80 al 92, decir, ya, se nos viene esto, preparemos la ciudad y generemos distintos proyectos emblemáticos, generemos infraestructura, generemos conectividad, generemos espacios públicos y generemos calidad a nivel de los distintos distritos que conforman Barcelona. No fue una cosa de que ya Barcelona, la ciudad vieja, que es la más histórica, se haya beneficiado de toda esta iniciativa, sino que fueron todos los distritos. Y finalmente ahora si tú vas a Barcelona, es un agrado de ciudad conectada, maravillosa, en donde cada uno de estos distritos te ofrece equipamientos, viviendas de calidad, eh, servicios, comercios, son vivas. No es como que tú digas, oye, acá estoy increíble y acá, oh, extraño estar en esta zona increíble. Todas las zonas son maravillosas. Y yo creo que debemos apuntar a eso, a generar una mejora sustancial, pero ya viéndolo a un nivel mucho más macro y empujando a que todas esas partes se desarrollen de una manera mucho más equitativa. Mm. Escuchándote, o sea, la gran conclusión es que estamos bastante lejos de eso. O sea, vamos camino y creo que Vamos, en qué estamos lejos? Estamos lejos como en esas voluntades, encuentro yo. Yo creo que me deprimo un poco escuchándote en el tema lo digo en buen sentido, claro, uno ve cómo se recuperaron ciudades tan golpeadas como Medellín o, bueno, Barcelona quizás también tiene toda esta cosa maravillosa, gótica, ¿no es cierto? Como en términos de arquitectura y todo, y es una ciudad fantástica. Pero claro, y ahí uno dice, chuta, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Para dónde vamos? Y en ese sentido yo creo que cuando digo usted me refiero a como estas personas que han tomado esas banderas de lucha, de decir, ¿sabéis que tenemos algo que hacer, trabajemos con la comunidad, hagamos ciudad en conjunto y no escuchemos a los otros y no lleguemos y ampliemos y hagamos acá el parque, hagamos acá esto, otro, sino que hay una especie como más de, no sé la palabra es democracia, pero quizás como de inteligencia colectiva para poder pensar totalmente. y pensar soluciones que no son para esas personas que hacen las soluciones, sino que son personas para los otros, son para, las soluciones para los que la viven de la solución, ¿no? Eh, y, y, yo creo que esa lógica, esa inteligencia que me parece fundamental al momento de construir una ciudad, es bastante nueva, ¿no? No es muy, estoy hablando acá en particular en nuestro caso local, caso Chile o Santiago inclusive, no es algo que lo tengamos desde los 1800, sino que es algo que ha ido pasando en los últimos 15, 20 años. ¿Desde cuándo crees tú que está pasando? Más o menos, ¿no? Como es algo. De los 15 años hacia atrás en adelante, De los aproximadamente. 15, exactamente. Y yo te quería hacer una pregunta que para mí siempre es como, está como, no es duda, sino que como, eh, sí, duda. ¿Cómo es trabajar con la comunidad para ti? Ahí me gustaría destacar el trabajo que tuve haciendo como arquitecta, desarrollando proyectos para el programa Quiero mi barrio,
que es un programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que trabaja asociado a distintas municipalidades que postulan para poder ser beneficiarios de estos recursos. Y ahí lo bonito del programa Quiero mi barrio es que tiene una visión de desarrollo también integral, involucrando muchísimo a la comunidad. Es un programa que dura 3 años en el territorio. El primer año es de generar un levantamiento de información, de diagnóstico, de ver qué está pasando, cuáles son las problemáticas, cuáles son estas oportunidades que presenta este territorio a niveles urbanos, a niveles de organizaciones comunitarias, a niveles de identidad, a niveles de áreas verdes, distintas capas de análisis que conforman estos territorios. Y ahí es muy importante, en toda esta fase inicial y en las 3 fases, ¿no? La primera fase, que es la inicial de diagnóstico, y el desarrollo del plan maestro, que ya viene en la segunda etapa también, es que todos estos levantamientos de información son validados por la comunidad. Uno no está inventando absolutamente nada, tú estás llegando a los territorios, generas reuniones, en general en las tardes, cuando las personas después de sus trabajos tienen este tiempo para poder pensar el barrio, en este caso conmigo, con el equipo desde ese entonces. Y lo bonito también es que el equipo en ese sentido está conformado por arquitectas en este caso, por un cientista político, por una psicóloga, y eso también es muy bonito, poder generar ese cruce interdisciplinar. No es solamente cómo pensamos la ciudad, la arquitecta, los arquitectos en relación con las personas, cómo lo piensa el cientista político, cómo lo piensa la psicóloga, qué sé yo, en relación también a estos vínculos con las personas. Entonces, finalmente, en este levantamiento de información y en todas estas validaciones comunitarias, uno iba avanzando con mucha seguridad finalmente, porque tú recogías y generabas una representatividad dentro de lo que es posible también, eh, de todas estas propuestas que íbamos generando con la comunidad. Ahí era muy bonito todo lo que era el tema de generar los diseños participativos con las personas, y generar a veces diseños participativos con todas las personas juntas en un mismo lugar, abuelitos, niñas, niños, gente adulta, joven en algún lugar, después poder generar solamente un diagnóstico solamente con los jóvenes, poder generar cruces entre un taller uno después con el otro taller, y finalmente todos esos insumos te iban dando información para poder, en este caso yo, decir ya, eh, ¿cómo debe ser este espacio público? Mm. ¿Cómo debe ser el alma de este proyecto según lo que me dijo la señora Ana y señor Victoriano? Y teniendo en cuenta lo que me dijo Camila, que era la hija de la señora que vendía el pan Francisco. ¿Sabes? Entonces Inter- eso es muy bonito, tener interes- todos in- los insumos y que se refleje finalmente en esa solución. Y mm. también lo que me encanta de ese programa es que finalmente ahí tú ves cómo se ven implementados estos proyectos físicos, pero finalmente tú también pensando en cómo van a ser ocupados, cómo vas a ocupar una nueva plaza, va a generar un huerto que finalmente las vecinas que viven justo al frente van a poder cuidar, apropiarse, quizás van a sumar a las otras personas del taller de tejido y van a generar todos unos tejidos, como sí ocurrió en el barrio Chacabuco en Recoleta, que tejían y generaron todos unos árboles hermosos con tejido, y también realzaban el proyecto que se generó y se le entregó a la comunidad. Son muchas cosas bonitas que aparecieron en ese programa, y después tiene una fase de evaluación también de todas esas iniciativas que se generaron. Yo actualmente estoy trabajando en el programa de revitalización de barrios, que es de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y ahí yo estoy encargada de los proyectos de infraestructura para el polígono de casco histórico de Estación Central. Imagínate, ahí Estación Central es un caso súper importante, súper emblemático, en donde hay que apuntalarlo de buena forma en generar un poquito más de equidad, un poquito más de, de calidad de proyectos, de áreas verdes que son tan pocas finalmente. Y yo ahí me siento aportando a generar un mejor mini territorio, Mm. que es
todo lo que es el casco histórico. Imagínate toda la importancia que ha tenido Estación Central para todos nosotros, Mm, todo Chile. Que tú sí. llegas finalmente a ese lugar, ¿cómo ese lugar no poder potenciarlo? ¿Cómo ese lugar no poder dignificarlo? ¿Cómo ese lugar no embellecerlo? Mm. Entonces ahí siento que en conjunto con el equipo y en conjunto con esta mirada más sistémica del territorio, en donde hay un encargado, por ejemplo, de desarrollo económico local, cultural, en donde estamos trabajando también con encargadas de gobernanza y participación, en donde también tenemos que atender a cómo vamos a generar proyectos de fortalecimiento institucional en relación a todo esto. Es bonito también pensarlo así, trabajar de una manera mucho más integral los territorios. Y yo creo que estos dos ejemplos que te doy de programas que actualmente ha desarrollado el gobierno de Chile ha dado señales de que vamos en un buen camino. O sea, yo también me sentía un poco pesimista en torno a que cómo se han construido las ciudades hasta el día de hoy, pero como bien decías tú, desde hace unos 15 años a este momento, estamos dando esos pasos a cómo podemos generar ciudades con mayor calidad de vida y más dignas. Yo María, creo que acá, son buenos ejercicios, pero que les falta también una visión mucho más, un paraguas mucho más eh, que vea todas estas articulaciones, que pueda articular todas estas iniciativas con una visión, como te decía, corto, que son estos 3 años, mediano plazo, unos 10 años, y un largo plazo, 40 años y más adelante. oye, mira, acá llegó una pregunta que me gustaría hacértela. Aquí Poncho Barrolé pregunta, ¿cómo se logra diseñar un barrio de tal forma que la gente lo cuide, proteja y se sienta identificado? ¿Qué Yo responderías tú a creo eso? que sí, ahí es fundamental poder generar primeramente un instrumento, ahí podemos hablar de un plan de revitalización barrial, por ejemplo, en el caso que estamos viendo ahora en Estación Central, ahí la consultora de Bresciani, de Luis Eduardo Bresciani, generó todo un plan de revitalización para esta zona y finalmente en cada una de estas instancias de desarrollo tuvieron que haber validaciones comunitarias en donde se levantaba esta información en torno a las necesidades, a las visiones y a estos sueños de estas personas que viven en este territorio en específico y, y finalmente toda esa información que genera un precedente para poder generar proyectos, en mi caso, de infraestructura que respondan a esas necesidades. Cómo después ellos se apropian y ellas se apropian de estos espacios, esa es una gran incógnita, porque finalmente con estos programas de corta duración, de corto plazo, de 3 años, finalmente uno mantiene activo al territorio, a las personas por esos 3 años y finalmente lo que debemos apuntar es poder generarles herramientas, capacitaciones, entregarles cursos de liderazgo, de que se empoderen, de que se la crean, de que digan, me encanta poder participar y me quiero organizar con mi vecino y mi vecino y quiero postular este fondo. ¿Y cómo lo hacemos? Y les proponemos el programa de conocimiento en torno a fondos gubernamentales, por ejemplo. Entonces, finalmente, cómo se apropia, tiene que ver con muchos factores. Mm. Uno, uno es la educación en torno a lo que le estás entregando y lo que estás formando con ellos. Y yo creo que ahí es esencial, y me ha pasado también, de que cuando las personas se han sentido involucradas en las fases de ideación, cuando se sienten escuchadas y cuando sienten que lo que te propusieron, de lo que te contaron, aparece reflejado en los proyectos, ahí tú tienes un porcentaje ganado respecto a que esa persona va a estar mucho más consciente respecto a ese espacio que aparece. Mm. Y es importante después las dinámicas sociales que te invita y te genera ese espacio proyectado. ¿Cómo son esas relaciones sociales? ¿A qué invitan? ¿Invitan a múltiples usuarios y usuarias? ¿Solamente a algunos pocos, algunas pocas? Acá el éxito de estos proyectos es que ojalá sean lo más flexibles posible, de que sean de que se encuadren dentro de los presupuestos que manejamos, que no son muy holgados en general, entonces ahí tenemos que utilizar mucho la creatividad también en torno a poder proponer proyectos de calidad, pero que
tengan este sentido de realidad presupuestaria. Y también es importante poder entender cómo son las dinámicas barriales, qué cosas se están dando de manera orgánica en el territorio, qué cosas se potencian, y finalmente toda esa suma de cosas en el tiempo debiesen propiciarte una, un sentido de orgullo, un sentido de pertenencia, de conocer de mejor manera a tu vecino y vecina y poder apropiarte mayormente de esos espacios. Pero es un tema muy gradual finalmente. Mm. Te quiero sacar un poco del mundo del urbanismo, ¿no? Y de la arquitectura, pero te quiero llevar a un mundo que es totalmente cercano a ti y también de la arquitectura, que es el tema del arte. Tú también eres artista visual, tienes un proyecto de cosido de fotos, o no sé, creo que se llama así, ¿no? Que podríamos definirlo de esa forma, que cosas arriba de las fotografías, pero estas fotografías están relacionadas con el espacio también y con la arquitectura. Eh, ¿Qué tan importante ves tú el arte en la ciudad? Es esencial. Para mí el arte es creatividad, es color, es alma, es cuestionarte e interpelar a las personas que se cruzan con esa obra de arte, con ese arte público, y generan calidad e identidad finalmente en estos espacios. Pero es muy bonito lo que pasa cuando las personas se detienen, generan esta conciencia de decir, ¿qué es esto? ¿Qué me provoca? Donde tú acuérdate todo lo que ocurrió afuera de esta zona de la salida del Metro de Bellas Artes. ¿Te acuerdas cómo era antes? Sí. Y después de un tiempo a esa parte empezaron a pintar con el mural de la Agatha Ruiz, después apareció el de Inti, qué sé yo, y así ha ido mutando y la gente está también expectante a qué va a pasar ahora. Me encanta, no me lo rayen, qué va a pasar. Ya ha aparecido en el último tiempo muchas acciones de arte público, de grafitis increíbles. Ahí el trabajo que hace, por ejemplo, Esteban Barrera, con Galería Lira, o Sebastián Cueva, con otra ciudad, Que qué sé yo, Esteban estuvo con nosotros y eso me acuerdo. Sebastián es un próximo invitado, si nos está escuchando, lo vamos a invitar. Así que, oye, Sí, y claro, y tiene que ver con, mira, fíjate que interesante lo que dijiste tú, no me rayen el rayado, o no me rayen el graffiti, que salga alguien a decirte eso. Eso era impensado antes, o sea, como que alguien grafiteaba y el graffiti era una especie, un acto terrorista. Bueno, todavía sigue siéndolo en algunos niveles, digamos, pero que la gente lo considera eso, no es que yo lo considere un acto terrorista, pero de alguna manera hoy día esa fórmula de salir a intervenir barrios con arte, en muros, en lumínico, de otras dimensiones del arte, y además también en términos espaciales, ha servido para que la gente tenga cierta identidad. Y un poco lo que preguntaba Poncho anteriormente, como, ¿cómo podemos hacer para que la gente cuide el barrio? Y diga, oye, es que quiero cuidar esto que me están entregando, lo quiero cuidar, porque tengo es mío, es de mi propiedad también y no quiero que lo vengan a romper. Sabemos que, por ejemplo, no sé, por el parque forestal, que debe ser como nuestra especie de Champ Elysée o de Jardín de las Tullerías, ¿no es cierto? Como lo más afrancesado que tenemos, sufre y sangra cada vez que hay un partido de fútbol y una derrota, de cualquiera sea el equipo, digamos. Sufren los faroles, sufren el mobiliario público, sufren las murallas. El estallido social hizo que las murallas, apareció todo. sí, pues, sufrieran, para mí, con una belleza bastante particular, porque hay mensajes detrás de eso, ¿no? Sí. Pero de alguna manera ese sentido de pertenencia es súper frágil. Es muy frágil al minuto de, de que estas acciones que son como casi intangibles para algunos. No se ven, ese rayado es un graffiti más, pero no saben que detrás de ese rayado a lo mejor hay una conversación de una comunidad que tomó la decisión de contratar a tal a tal grafitero, a tal artista para hacer esa intervención. Y de alguna manera es un cuadro que ellos querían en ese barrio, y lo querían tener ahí, ¿no es cierto? Entonces, Sí.
y vuelvo a la pregunta como inicial, ese arte, hablando desde tu lado artístico y como de este trabajo que tú realizas, ¿cómo podemos hacer para generar esa importancia real respecto a eso para que todos cuidemos ese arte o esas intervenciones? Por ahí, mira, fíjate que hay una persona, Sebastián Lama dice, hay un tema cultural de fondo. Y yo creo que sí, perdóname, todo el tiempo. hay un tema cultural que no es cultura, es educación. Al final tenemos creo que hay una raíz súper profunda. Pero ¿cómo es tú el tema? Y vuelvo a esa pregunta, el arte. Hablemos más de eso, cómo esa ciudad se puede tomar desde ahí, cómo podemos hacer esas intervenciones. ¿Mm? Yo creo que el arte, como te comentaba, es fundamental. A nivel institucional está la Dirección de Arte del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, que ha tenido una larga data en relación a generar impulsos de arte, instalación en el espacio público que resignifican, por ejemplo, sitios aeriazos, carreteras, qué sé yo. Además que hemos visto ahí Mm. instalaciones cuando hemos viajado, qué sé yo, en las vacaciones. Eh, pero si volvemos un poco a lo que es la escala barrial y cómo hacer que las personas no rayen eso que generaron con las mismas comunidades, según mi experiencia, por lo que he visto, nadie osa mucho en rayar lo que tanto costó generar, todo ese tiempo que costó de idear, de pensar, de cómo se plasmaban esos sueños, esas visiones de barrio, en algún mural que acompañaba una futura plaza. Eh, en general ahí las personas cuando están involucradas dentro de todos estos procesos de participación y de involucramiento ciudadano, hacen que estas mismas personas finalmente cuando llegue un foráneo, una persona extraña del barrio y que puede tender a vandalizar lo que se ha desarrollado, son estas personas las que son las guardianes y los guardianes también de estos territorios. Ahí está ese sentido de pertenencia también en relación a ese arte co-creado en ese espacio público. Para mí el arte público es fundamental, me encanta el arte público y el arte dentro de los museos y en cualquier manifestación de espacio, tiempo, lugar. Y es muy necesaria para generar ciudades más humanas también. Ver cómo Mm. estas emociones se plasman, qué mensaje transmiten, en qué momento eso aparece, en qué lugares y por qué, cómo afectan a esos espacios que soportan estos artes. Y es muy bonito, por ejemplo, cuando aparece, no sé, por ejemplo, el trabajo que están haciendo en el Persa Víctor Manuel y generan toda una mejora con estas bellezas de murales en los techos, en las techumbres, en todas partes. Lo que hace también ese arte es poder generar calidad espacial, identidad, es una cosa única, preciosa, que también va detonando otro tipo de actividades, la llegada de nuevo emprendimiento económico, va generando una identidad en todo ese barrio. Entonces el arte es fundamental, no es un accesorio, Mm. es importante y a nivel de proyectos urbanos, en muchos casos se requieren estas consideraciones de arte público para poder tener en cuenta al momento de generar estos proyectos urbanos. El arte público quedó para instalarse y yo creo que nos da eh, muchas, muchos aires de optimismo a que esta ciudad más humana sí está gestándose. Mm. Es fundamental el arte. Nos quedan, nos quedan pocos minutos, no tan pocos, pero ya empezamos cruzamos la mitad ya. Y te quería preguntar respecto volvamos un poco a la crisis, que es la parte, es lo que estamos viviendo, esta crisis, este encierro, esta nueva fórmula de vida. No me gusta la nueva normalidad porque está un poco manoseado, pero eh, ¿cómo ha sido para ti la crisis? Cómo lo ves tú? Cómo ha sido, cómo lo estás viviendo y cómo crees tú que ha afectado a las personas en relación a su ciudad, a su entorno? Cómo lo has visto tú? Como te comentaba, yo veo y he sentido, he percibido que esta crisis que comenzó por una crisis sanitaria, finalmente fue como un juego de dominó
finalmente genera un efecto dominó en todos los sistemas que estructuran nuestra vida tal como la conocíamos. Desordenó y desestructuró y generó una crisis en el sistema político, en el sistema económico. O sea, ya hemos visto tantos cierres de locales, todas las herramientas y los programas que está implementando el gobierno para poder inyectar recursos a todas las personas que lo han pasado terrible en esta crisis. Existe toda esta crisis del espacio público también, pero sobre todo una gran crisis humana, de cómo las Mm. personas, en mi caso, como me preguntaba, es al principio un gran miedo, una gran incertidumbre, es como, yo cuando escuché de que llegó cuando yo trabajaba, cuando estábamos trabajando en la oficina, ¿ya? Ahí por ahí en marzo, principios de marzo, y me acuerdo de una compañera que estaba súper atenta siempre a las noticias, nos decía, hoy todavía no llega el virus, y llegó un día en que dijo, llegó compañero y compañera el virus a Chile. Yo jamás dimensioné todo lo que iba a involucrar esa llegada del virus a Chile. Siempre lo veía como ya está pasando en otros países, pero como nunca esto había ocurrido, para mí fue tan inaudito todo lo que empezó a pasar, ya el no ir al trabajo, el quedarse en la casa, el que, qué sé yo, la persona que nos ayudaba con los niños ya no viniera, cómo hacer que este funcionamiento a nivel doméstico siguiera funcionando, la crianza, el trabajo remunerado, qué sé yo. Eh, Fue muy impactante, a mí me remeció muchísimo, los 2 primeros meses sobre todo, no lo pasé bien, una cosa como aplanadora, fue un súper maremoto de emociones, de pensamientos, reflexiones, pero yo creo que el ser humano tiene esa increíble capacidad también de adaptación, de ser resiliente y de ir en ese tiempo, de ir sacando también cosas buenas de esta crisis. Después empecé a fijar, ya, tengo más tiempo de calidad para poder estar con mi familia, tengo más tiempo para poder hacer ciertas cosas, para poder reconectar con el arte que no había avanzado en el tiempo anterior por esta dinámica diaria de estar haciendo hacer los horarios, estar en un lugar, en otro lugar. Entonces yo creo que esta crisis ha generado en mi caso una gran oportunidad de mirarme hacia adentro, de querer saber cuál es mi propósito en la vida y de querer ser una mejor persona, finalmente. Es un bonito regalo que nos da esta crisis enorme, pero que se queda con nosotros y nosotras para toda nuestra vida. Y ya le contaremos a nuestro hijo e hija cómo vivimos el año 2020 y, y no quiero que se me olviden todas esas reflexiones. No quiero volver a esa nueva normalidad donde volvamos un poquito a lo que conocíamos antes. Las reglas del juego tienen que cambiar muchísimo a niveles humanos, a niveles de cómo interactuamos con el otro, la otra, realmente poder ser un poquito más empático, ser más conectados. Y también siento que toda esta crisis también ha hecho que estemos de menos muchísimo la ciudad, cómo vivíamos la ciudad, qué cosas nos encantaba hacer, andar en bicicleta, salir, ir a un concierto, juntarse con los amigos, las amigas, que eran cosas tan por sentadas, la familia, ir a ver a tu papá, a tu mamá cuando quisieras. Entonces ahora que te quitaron eso, que era tan conocido, te remecen un 1000%. Y finalmente te da la oportunidad de ver qué es lo esencial en tu vida. Y lo importante y lo lindo y lo que yo espero es que toda esta remesón interior también se manifieste en cómo pensamos los proyectos, en mi caso los proyectos Mm. arquitectónicos, urbanos, eh, que ya no deben ser pensados de esa misma forma pre-2020, o sea, el 2019 para atrás, el 2020 marca un inicio de cómo deben hacerse las cosas de mejor manera y sobre todo de maneras más conscientes. Mm. Y yo invito a que la gente pueda hacer, dentro de lo que pueda hacer, más consciente respecto a eso, a los aportes que están generando con sus oficios, sus profesiones y cómo impactan positivamente a su red más cercana, pero también esa suma de aportes va generando también un desarrollo de sociedad más integral. Mm. Fíjate que Milo Novoa dice algo que justo te iba a decir. Ahora entendemos la importancia de la ciudad. Para mí hoy día la crisis, y con esto ya empezamos a terminar ya definitivamente, la crisis de alguna manera o este encierro, porque
uno termina echando de menos la esquina de la casa, la esquina que está a unos metros de acá, ¿no es cierto? Sí, Como estar ahí parado, mirar con libertad. con libertad, mirar las micros pasar, la gente, los niños, da lo mismo dónde. O Subirse sea, al hoy día, metro tranquilamente. exactamente. Y con eso quería terminar preguntándote, haciéndote dos preguntas que le hago siempre a todos nuestras invitadas y nuestros invitados. Eh, desde esas reflexiones, quizás ahora también que has tenido más tiempo en esta, y todos hemos tenido más tiempo para reflexionar y mirarnos hacia adentro, esa introspección. ¿Qué le regalarías a Chile? Desde, Muchísimas, muchísimas cosas. desde tu expertise, claro, yo le regalaría no sé, todo a todas. Mira, se me ocurren millones de cosas, pero si hablamos de como un regalo a Chile, sería una conectividad preciosa con un tren, una super línea de tren, ya sea trenes como los conocemos, trenes de alta velocidad, lo que sea, pero moverse en tren, poder sentarse de Arica a Punta Arenas, mirar absolutamente toda esa geografía maravillosa que tenemos y que nos cuesta reconocer a veces por esa falta de posibilidad de movernos en el mismo territorio. Yo creo que sería maravilloso de norte a sur y también con cortes transversales de costa a cordillera, en todas las regiones. Mm. Conozcamos costa, cordillera, en todas las regiones de Chile. Eso a mí me encantaría que pasara, que lo encuentro precioso poder viajar en tren y que no estemos tan limitados. El tren llega hasta, no sé ahora dónde está llegando, Temuco parece que era, Mm. pero me encantaría eso, la conexión. Y la segunda pregunta, sí, o sea, yo creo que es todos han respondido más o menos lo mismo. Y yo por lo menos en mi caso lo tengo muy interiorizado que el regalo que le haría a Chile sería un tren. Creo que nos solucionaría muchas cosas. Sería un precioso regalo si uno pudiese hacerlo. ¿Qué le regalarías a Santiago, yendo ya a lo local? También pensaría en muchísimas, muchísimas cosas, pero si le puedo regalar algo a Santiago, sería poder implementar el proyecto de mejora de Alameda Providencia, que quedó descansando ahí en aguas. ¿Verdad? Eso sería maravilloso, porque finalmente el que no veamos concretado ese proyecto habla también de esa visión de ciudad, que no es prioritaria del todo, no está articulado todos los actores, todas las instituciones que debiesen estar ahí, todos los financiamientos que debiesen comprometerse para un proyecto tan emblemático y tan necesario para la ciudad de Santiago. Yo creo que, y siempre lo he pensado, todo este eje estructurante, Alameda Providencia, ahí llegando a los Dominicos, desde Pajaritos, toda esa zona, toda esta columna vertebral, tú ahí ves la suma de realidades concentrado en una línea. Sí Suma de es. realidades construidas, suma de realidades sociales, suma de distintas materialidades, lo que hemos conversado, cómo no hay una visión de unificar pavimentos, unificar mobiliario urbano, unificar y generar calidad, de poder decir esto es la Alameda. Y no es que la Alameda sea una cosa desde el centro hasta, qué sé yo, Universidad Católica, después de Salvador hasta Apumanque, qué sé yo, aparezca otra cosa, después los minicos otra cosa más anecdótica, y después para Pajarito también otra cosa. Yo creo que sería mostrar en una acción concreta que se quiere generar una visión de ciudad y de realidad física, de calidad, que no genera ningún tipo de distinción y es una realidad que acoge distintos equipamientos, que te regala áreas verdes, que te regala la gran ciclovía que ojalá se concrete, aunque sea la ciclovía temporal que están pensando ahora para lo que es el eje también Alameda eh, Providencia, que iría de Pajarito a los Dominicos. Ojalá empecemos, por ejemplo, por eso. Ojalá empecemos por la ciclovía temporal, pero no nos olvidemos de lo necesario, que es generar la mejora de Alameda Providencia, toda su extensión, Mm. y que sea de calidad y que aporte hasta aquí a Urbana, empezando por la columna vertebral conectora de Santiago. Eso le regalaría. Muy bien, muy buenos regalos, María. Oye, te quería agradecer por tu Ojalá tiempo. algún día se Sí, hagan realidad.
Que ojalá lo llegue el hagamos. viejito Pascuero y lo arregle. Oye, bueno, ya estamos sobre nuestro tiempo. Te quiero agradecer por todo tu tiempo, por tus reflexiones. Por ahí alguien dijo muy buenas reflexiones, se agradecen mucho. Y es verdad, la verdad es que ha sido una tremenda conversación. Esto va para mucho. Así que te dejo invitada para otro live quizás más adelante, para más reflexiones, ojalá no en crisis. Y nada, dejar a todos los que están conectados en este minuto, a todos los jueves tenemos un nuevo live, todos los jueves un nuevo invitado o invitada. Así que los espero aquí con una nueva conversación. Los dejo invitados también a rediseñemos.cl, nuestra página de Zencorp, donde hemos conversado con las personas y hoy día ya estamos sacando estos resultados de esta encuesta que hicimos, porque Zencorp siempre quiere estar a la vanguardia, así que queremos pensar la ciudad hacia el futuro, hacia 50, ojalá 100 años más, y no queremos hablar de la nueva normalidad, queremos ir 50 pasos más adelante. La nueva realidad, digamos. Sí, así que nada, quedan todos invitados todos los jueves a las 7:30, un nuevo live, una nueva invitada, un nuevo invitado relacionado con este tema que es conversar sobre el futuro y sobre el futuro de nuestra ciudad. Así que muchas gracias, María, y no sé, algunas palabras que quieras decir, algo antes de irte. Sí, sí, quería, bueno, agradecer la invitación, me encantó poder aportar un poquito, un granito de arena a esta reflexión en torno a lo que estamos viviendo, de cómo generar ciudades más humanas. Y quería también aprovechar de felicitar a la inmobiliaria Senco respecto a la iniciativa que están levantando. Encuentro que es increíble generar esta encuesta, rediseña y tener también insumos de miles, de 1.000 personas y más, ojalá, en torno a cómo queremos que las ciudades sean construidas. Y también destacar muchísimo la Fundación Micolab, que también es de Senco, en donde los funcionarios y las funcionarias a través de sus habilidades van generando aportes en distintos lugares de nuestro país. Así que muchísimas felicitaciones y realmente con acciones se muestra finalmente lo que es vanguardia, innovación y aporta a nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias por el espacio. Te pasaste, muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias a Nuevamente, todos, próximo todas. jueves nos vemos en un nuevo Zencorp Live y rediseñados.cl, zencorp.com, ahí estamos. Saludos a todos y a todas. Chao, que estén Chao, súper bien. chao, que estén bien. Gracias a Igualmente, todos por venir. Chao, chao, Verne. chao, chao.